Hola a todos. Bienvenidos al canal Escándalos de Series Turcas. Tenemos todos los detalles en este video, así que no olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. Hoy el mundo del espectáculo amaneció patas arriba por una afirmación que ha corrido como pólvora. Se habla de una revelación contundente sobre la talentosa Asal Suba y su antigua relación sentimental con Erkan Merik. La actriz Beril Posam, cercana a Asal y conocida por moverse en los mismos círculos, encendió las redes con lo que dijo durante un evento concurrido. Sus palabras hicieron eco en todas partes. Eso no se rompió como se contó, lo que hicieron fue ponerlo lejos de los flashes. Con esa frase, se abrió un capítulo nuevo en la vida privada de Asal. La idea de que la actriz, retirada del foco mediático en lo personal desde hace un tiempo, estaría viéndose a escondidas con su ex, causó agitación inmediata. Se filtró además que Beril, en conversaciones reservadas con su entorno, habría asegurado que están actuando con pinzas. No quieren que vuelvan a tomarlos de la mano a la salida de un restaurante, prefieren cuidar lo que tienen. No se preocupen, no se terminó, simplemente decidieron vivirlo sin ruido. Aquello se expandió velozmente por redes y portales, partiendo a los seguidores de Asal en dos bandos. Para unos, Asal es dueña de su corazón, nadie debería opinar sobre con quién sale. Para otros, en cambio, todo fue una puesta en escena desde el principio. Mientras tanto, en el centro de la tormenta, Asal Suba no soltó palabra. En sus perfiles, solo han aparecido publicaciones profesionales, avances de rodaje, reuniones de trabajo, pruebas de vestuario. Está concentrada en su nueva serie y, según quienes la rodean, no quiere que los trascendidos hagan sombra a lo artístico. Mi nombre quiero que brille por mis proyectos, habría dicho en confianza, dejando claro que no piensa alimentar el ruido. Pese a ello, la frase de Beril solo espesó la intriga. Desde hace semanas corría la especie de que Asal y Erkan habrían recompuesto el vínculo. Amigos en común aseguran que coinciden a menudo en eventos, pero se las ingenian para dispersarse a la salida y evitar flashes. El mes pasado, por ejemplo, se comentó que los dos estuvieron en la misma fiesta de cumpleaños organizada en un departamento del centro. Habrían sido cuidadosos, procurando no quedar en el mismo encuadre. La chispa que encendieron las palabras de Beril reavivó la gran pregunta. ¿Hay, de hecho, una segunda oportunidad entre Asal Suba y Erkan Merik? Tras la rueda de repercusiones, Twitter e Instagram estallaron. Los nombres de Asal Suba, Beril Posam y la expresión nunca se acabó se convirtieron en tema del momento. Hubo quienes acusaron a Beril de haberlo hecho a propósito, como si quisiera dejar a su amiga expuesta. Una verdadera amiga protege y calla, escribió un usuario. Si no hubiera fuego, Beril no prendería la mecha, replicó otro, empujando el debate hacia zonas más tensas. En los corrillos de la prensa rosa la cosa no quedó ahí. Se multiplicaron los análisis, los videos comparando miradas de archivo, los audios en los que supuestamente se escucha a alguien que los vio saliendo por puertas contrarias a pocos minutos de diferencia. Lo cierto es que Asal Suba viene sumando titulares por su carrera y por su estilo, pero casi nunca por sus asuntos del corazón. Quienes siguen su trayectoria saben que es prudente, que evita alimentar la curiosidad con gestos calculados. Ese silencio, sin embargo, esta vez elevó la temperatura. Porque mientras ella se limita a compartir ensayos y escenas, el comentario de Beril, emitido frente a micrófonos y cámaras, abrió una endija. Y por esa endija entró un viento frío dispuesto a revolverlo todo. No voy a entrometerme en la privacidad de Asal, pero puedo afirmar que aquello no se cortó, simplemente eligieron la reserva, dijo Beril en el evento. Fue suficiente para que todos miraran hacia un solo lado. De fondo, una teoría comenzó a ganar fuerza. Asal y Erkan habrían optado, aprendida la lección, por esconder su vida sentimental detrás de una cortina. Por lo bajo se repite que la actriz quiere vivir lo afectivo bajo otra temperatura, que entiende los costos de las miradas invasivas. Alguien cercano a Beril deslizó que ella habría comentado a su grupo. Asal ya no tiene la urgencia de exhibir el amor, ahora está en otra etapa, más centrada, menos confiada en el brillo fácil. La atención recayó, entonces, en la protagonista. Pero no hubo comentarios, solo imágenes de sets, lecturas de guión, reuniones con directores. Cada silencio amplificó los rumores. Una parte del fandom defendió la libertad de la pareja, priorizando la felicidad de ambos. Otra parte presionó con preguntas. Si verdaderamente volvieron, ¿por qué esconderlo con tanto celo? La historia entre Asal Suba y Erkan Merik fue, durante un tiempo, tema dominante en los tabloides. Se dijo que el vínculo había llegado a su fin de manera cordial, con un comunicado medido y sin reproches públicos. Sin embargo,
Poco después de esa ruptura formal los avistaron en espacios similares, saliendo a destiempo, compartiendo, según testigos, la misma mesa luego de una lectura de guión, siempre con discreción. Se cuidaban, evitaban mostrarse en la misma foto. En bambalinas se cuchicheaba que el lazo nunca se cortó de tajo. Que lo suyo habría seguido, pero en un registro más íntimo, casi secreto. Las palabras recientes de Beryl parecieron darle cuerpo a esa versión, y desde entonces los titulares resuman conjeturas. Las redacciones hierven. Volvió a retumbar una afirmación polémica, y con ella resurgió, como un eco obstinado, el rumor que había quedado adormecido. Beryl, sólida ante los micrófonos, soltó una oración que ya nadie olvida. El romance no terminó, solo se ocultó. Bastó para encender una cadena de especulaciones que ni el propio paso de los días logra apagar. Hay quien afirma que Asal anhela blindar su intimidad con un cerrojo. Y hay quien insiste en que esta vez la determinación provino de ambos, Asal y Erkan, alineados en el propósito de no repetir errores. Aún así, la mirada del público se clavó con insistencia en la actriz. Y ella eligió no cambiar el ritmo. A lo largo de estas semanas, su contenido fue estrictamente laboral. Noches de rodaje, madrugadas de ensayo, risas con el equipo, algún detalle de vestuario. Ninguna magalla sentimental. Esa coherencia profesional, paradójicamente, avivó el fuego. Sus seguidores, acostumbrados a verla firme y educada ante la exposición, se enfrentaron otra vez en comentarios. Lo importante es que Asal esté plena, con o sin Erkan, escribió alguien. Si hay una reconciliación real, no debería ser un secreto, salvo que quieran vender intriga, cuestionó otro. El debate ya no era solo sobre una pareja, sino sobre el derecho a callar. La cronología reciente de apariciones curiosas alimenta la narrativa. Un amigo de ambos dice que coincidieron en una gala, charlaron a solas y luego se retiraron por salidas distintas. Otra persona asegura que el mes pasado estuvieron en un festejo íntimo, en casa de un conocido en común. Hablaron animadamente durante horas, compartieron anécdotas de sus inicios, rieron con complicidad. Nadie logró una imagen clara. El pacto implícito de quienes estaban ahí fue guardar respeto. Aún así, un confidente no resistió y deslizó una frase que corrió como viento. La cercanía es real, están muy conectados. Esta vez quieren protegerse porque ya aprendieron lo que duele la exposición. El eco mediático convirtió la frase de Beryl en un punto de no retorno. Varios portales dedicaron columnas a desmenuzar aquella contundencia. Para algunos periodistas de espectáculos, se trató de una metedura de pata que Beryl intentará corregir con nuevas declaraciones. Para otros, la precisión del enunciado sugiere que ya no hay vuelta atrás para el secreto. Mientras tanto, los dos protagonistas del supuesto reencuentro guardan la misma distancia. Asal, segura y enfocada, continúa trabajando. Erkan, por su parte, evita respuestas directas y se limita a elogiar proyectos y colegas cada vez que le ponen un micrófono delante. Ninguno niega, ninguno confirma. El terreno ideal para que la imaginación haga piruetas. Se habla también, con insistencia, de la evolución personal de ambos. Quienes los han tratado señalan que Asal cambió su relación con la fama, ya no la vive como un escenario donde todo debe exhibirse. Y de Erkan se subraya su serenidad, su modo de moverse sin gestos grandilocuentes. De ahí que ganara fuerza la hipótesis de un acuerdo tácito. Si se están dando una segunda oportunidad, esta vez será a puerta cerrada, con un código propio. Ese pacto, sin embargo, choca de frente con el hambre del público por certezas, por fotos, por frases que confirmen lo que se sospecha. Anoche, la historia sumó un nuevo capítulo. En una recepción muy concurrida, Beryl Posam fue abordada por un periodista que le preguntó si había una nueva persona en la vida de Asal. La respuesta fue medida, pero contundente. Asal está bien, se la ve feliz, y no hay un nombre nuevo como muchos creen. La verdad es que aquello no se quebró, solo decidieron alejarse del ruido mediático. Bastó un par de minutos para que esa línea diera la vuelta a Internet. De inmediato aparecieron las reacciones. Unos celebraron. Es hermoso que el cariño vuelva a encontrarse. Otros se indignaron. Beryl cruzó un límite que no debía. No era su noticia para contar. Casi nadie quedó indiferente. En medio de la marea de opiniones, lo que pasa entre Asal y Erkan sigue envuelto en un velo de misterio. Quienes aseguran haberlos visto se sostienen en detalles mínimos, una mirada en un pasillo, un saludo que pareció durar más de lo normal, una risa compartida al pie de una escalera. Nada más. Lo que sí adquiere consistencia es el patrón. Si hay algo, ocurre lejos de las cámaras. Si están reconstruyendo, lo hacen con paciencia. Y si callan,
Es porque la experiencia les enseñó que a veces el silencio es la mejor armadura. Un testigo que convive profesionalmente con ambos resumió lo que muchos piensan. Se sienten cerca, se escuchan, comparten una sintonía que no se compra. Ahora la diferencia es que no quieren confirmar absolutamente nada. Si de verdad se están dando otra oportunidad, la lógica indica que buscarán otra manera de vivirla. En otras palabras, lo que se dice puertas adentro coincide con el bosquejo que dibujó Beryl sin querer, o queriendo. No hubo un final como el público supuso, sino un cambio de escenario. Lo que antes se hacía bajo reflectores, ahora se hace en penumbra. Así llegamos al final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan con sus amigos. Nos vemos en la próxima, con más historias, más certezas, y también con las preguntas que mantienen viva la conversación. Hasta pronto.